Hola, buenos días, chicos y chicas de tercero de la ESO. Tercero de la ESO A, B. ¿Qué más tengo? A ver, E, G y H. ¿Vale? Hoy vamos a empezar repasando. Vamos a ver aquí, vamos a hacer una cosa en general. Lo que eran los ejercicios de recuperación de la segunda evaluación. ¿De acuerdo? De tercero de la ESO de física y química. Para que los que no hayáis aprobado la segunda evaluación recuperéis entregándome estos ejercicios. Ya sabéis copiarlo en el cuaderno y todo eso. Y para los que habéis aprobado, pues subáis vuestra nota y no os aburráis en casa. Ya sabéis, no dediquéis todo el tiempo a jugar al Fortnite y a esos jueguecitos. Bien, vamos a empezar. Mira, tema 3. Hacer esto pues con el libro delante, ¿vale? Con esta fotocopia. Yo le he sacado la fotocopia por la impresora. Y vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Primero, vamos a poner aquí ejercicios. Repaso de recuperación, es lo mismo. Segunda evaluación. Hoy me parece que es... ¿Hoy qué día es? 17 de mayo. Bueno, del 5 del 2020, claro. Bien. El 1. El 1 dice lo siguiente. Dice... Indica cuál de los siguientes sistemas materiales mezcla la sustancia pura. Esto os lo he puesto un mogollón de veces y tenéis que saberlo. Una mezcla es cuando tengo dos o más sustancias unidas mediante algún método que no sea químico. ¿La Coca-Cola es una mezcla? Obviamente es una mezcla. M. El agua destilada es agua pura. Agua pura. ¿Estará mezclado con algo? No. El oxígeno. Oxígeno. Agua del grifo. Pensarlo. Esto es muy fácil, lo hacéis vosotros y ya está. Recordar, copiármelo en el cuaderno, los enunciados y todo eso. ¿Y si son verdadera o falsa? Pues esto lo tenéis que hacer vosotros. Lo de los coloides, la solubilidad, el método de decantación. La solubilidad solo depende de la temperatura. Fijaros, la solubilidad solo depende de la temperatura. Solamente la temperatura es el factor que hace que una sustancia se disuelva más en agua. No, yo creo que no. Aparte hay otros factores, no solamente la temperatura. Otro, el método de decantación se usa para separar agua y acetona. Primero tenéis que pensar, ¿el agua y la acetona se mezclan? ¿Son miscibles? Sí. Entonces, si se mezclan y son miscibles, ¿se puede separar por el método de decantación? Si el método de decantación era para líquidos no miscibles, como por ejemplo el agua y el aceite, pues este no. Siempre justificarlo, decirme el porqué, ¿vale? Los otros dos lo hacéis vosotros. Un coloide es siempre una mezcla homogénea. Iros a la definición de coloide, ¿vale? ¿Dónde está la definición de coloide? Iros al tema 3. ¿Os acordáis? El cuadrito este que yo os puse en el examen, ¿vale? Que era del tema, que era de los coloides. El tema 3, que viene de los coloides. ¿Qué es esto? ¡Tachán! Que esto viene de la página 53. ¿Vale? Pues aquí miradlo vosotros. Si viene que con coloide tiene que ser necesariamente una mezcla homogénea. ¿Vale? Bien, seguimos. Si hacemos el 1, es ese, el 2, el 3. Vale, un problemita. Añadimos 35 mililitros de sal que tiene una densidad de 1,4 gramos mililitro a 4 kilogramos de agua. ¿Cuál será el tanto por ciento? Esto lo obviáis, esto no sirve de nada, era un punto, eso lo he sacado de un problema, de un examen que puse. Bueno, vamos a dar pistas. Bien, el tanto por ciento en masa. Primero ponemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del tanto por ciento en masa? Sería masa de soluto. Recordar que el soluto es lo que se disuelve en el agua, partido masa de la disolución. La disolución son las dos cosas unidas. Es decir, el disolvente, que recordar, multiplicado por 100, que el disolvente universal era el agua, y es el agua, más lo que tú disuelves en el agua. En este caso lo que disuelves en agua es la sal. Bien, ¿qué volumen tienes de sal? Pues V, ¿vale? Sé que es un volumen porque me lo expresa en mililitros, son 35 mililitros. Y la densidad de la sal es de 1,4 gramos mililitros.
Claro, yo tengo que poner la masa del soluto, es decir, en este caso el soluto es la sal. Pero resulta que yo no tengo la masa. Yo tengo la densidad de la sal y el volumen. ¿Cómo calculo la masa? Por la fórmula de densidad igual a masa partido volumen. Esto está en la misma unidad, volumen mililitro, y en la densidad el volumen está en mililitros. Entonces sería, sustituyo y tengo densidad 1,4 igual a la masa, que no la conozco, partido V, que es 35. De aquí despejáis la M. Y cuando la despejéis esta M, ese numerito que os salga lo ponéis aquí arriba. ¿Vale? Y abajo ponéis masa de disolución. Pero la masa de disolución es la suma de las dos, de la masa de la sal más la masa del agua. ¿Cuál es la masa del agua? 4 kilogramos, que ya lo pongo en gramos. ¿De acuerdo? Y este numerito lo ponéis abajo. ¿De acuerdo? Y ahora lo multiplicáis por 100. ¿Vale? Es decir, os estoy dejando cositas indicadas para que lo hagáis vosotros. Si tenéis duda, este problema están hechos en clase. ¿Vale? Ese es el 3. ¿Vale? El 4 es el del suero fisiológico. El suero fisiológico lo vamos a dejar para el final, el 4. Aunque no es muy difícil. El 5 indica cómo separaría. Es una mezcla de arena, sal y aceite. Ten en cuenta que ni la arena ni la sal se disuelven en el aceite. Entonces, yo tengo, fijaros cómo se hace, arena más sal más aceite. Esto no lo puedo hacer del tirón, es decir, no lo puedo hacer mediante un único método. Lo tengo que hacer mediante más de un método de separación y encima es muy importante el orden. Entonces, ¿en qué me baso yo esto? ¿En qué me baso yo para separar esto? Pues yo me baso en que algunas de estas sustancias se disuelven en agua y otras no se disuelven en agua. Entonces, lo que primero hago es añadir agua. ¿Vale? Y ahora, cuando añado agua, resulta que voy a tener que utilizar un método. Al añadir el agua, resulta que la sal, ¿vale?, se disuelve en el agua y el aceite no. Entonces me quedaría, la sal se queda con el agua disuelto, formando una disolución. El aceite se quedaría encima de ese agua disuelto y la arena en el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es el primer método que debería de hacer sería quitar la arena del fondo. ¿Cómo lo hago? Mediante una filtración. Al filtrar, lo que me queda es, por una parte, la arena en el filtro, que algunos lo hicisteis en el laboratorio, ese filtrito, y después me quedaría la mezcla de agua más sal más el aceite. Bien. Ahora, ¿cómo separo, ¿vale?, el aceite del agua y la sal? Mediante un método, ¿vale?, que es el método de decantación. ¿Por qué el método de decantación? Porque resulta que este agua con la sal y el aceite forman dos capas que son no miscibles. Entonces utilizo un embudo de decantación que eran así, no sé si os acordaréis, ¿vale? Entonces se queda así, arriba se quedaría el aceite y abajo se quedaría el agua con la sal, o más o menos así. Y ahora, por un lado me quedaría, fijaros, el aceite, y por el otro lado me quedaría el agua más su sal ahí disuelta. Luego, ¿cómo separo el agua y la sal? Mediante el método de evaporación. O bien lo caliento, lo evaporo, lo caliento y me queda por un lado la sal en el fondo y el agua en el otro. El agua se habrá evaporado. ¿Vale? Entonces, fijaros, sería orden en la sala. Primero, añado agua, método de filtración, se me queda la arena, separo la arena. Ahora se me queda el agua con la sal, es decir, esta disolución de agua y sal, y el aceite. Método de decantación, es decir, sería primero filtración, segundo decantación. ¿Vale? Y una vez que utilizo la decantación, el aceite ya lo tengo separadito, y ahora hago la evaporación y me quedaría la sal por un lado y el agua por otro que se ha evaporado. Tercero, evaporación. ¿Ok?
pues se queda así, chicos. ¿Vale? Seguro que sabéis hacerlo. Yo creo que esto ya son problemas tan básicos y lo hemos hecho tantas veces que lo vais a saber hacer súper bien. El 6 simplemente es la tabla de los coloides. Eso os vais a la página 53 y lo hacéis vosotros, ¿vale? Yo no os lo voy a hacer, lo hacéis, ¿vale? Y ya está. El 7, que yo lo he hecho aquí para que me quepa, ¿vale? El 7 es un ejercicio que hay que mirar una gráfica de solubilidad. Mirad, es esta gráfica de solubilidad. Y esta gráfica de solubilidad os voy a decir varias cosas. Primero, yo represento aquí la temperatura en el eje X y en el eje Y la solubilidad. Estos numeritos es la cantidad de gramos de cada sustancia que se disuelven en 100 gramos de agua. Por ejemplo, esto va a ser, por ejemplo, el 10 y esto va a ser 0 grados centígrados. Pues resulta que a 0 grados centígrados, esta sustancia que se llama sal, NaCl, esta es la sal de mesa, tiene esa fórmula, NaCl, pues a 0 grados centígrados, en 100 gramos de agua se disuelven 40 gramos de sal. ¿Vale? Eso es lo que nos indica. ¿Vale? Fijaros, esto va a ser una curva ascendente, pero muy poco ascendente. Aquí va a ser horizontal. ¿Vale? Eso con la sal. Con esta sustancia que se llama KNO3, que no sabéis cómo es, todavía no tenéis que saber cómo se llama. A 0 grados, ¿cuánto se disuelve? Pues se disuelve menos de 20 gramos. En 100 gramos, siempre referido a 100 gramos de agua. Ahora, conforme aumenta la temperatura, se va disolviendo más. Por ejemplo, a 40 grados se disuelve pues 80. Eso es lógico, recordar que la solubilidad, es decir, la cantidad de una sustancia que se disuelve en agua, pues aumenta con la temperatura. Todo el mundo sabe que con la leche caliente pues se disuelve mucho mejor y mucha más cantidad de colacao que con la leche fría. Pues eso ocurre prácticamente con el 99% de las sustancias. Menos con esta, fijaros. Esta va disminuyendo, pero esa es como un bicho raro, el sulfato de cesio, ¿vale? Entonces nos dice lo siguiente, nos pregunta: dada la gráfica, la solubilidad del KNO3 a 40 y a 20. Entonces sería, me voy al KNO3 y digo, venga, ¿cuál es la curva del KNO3? Esta. Uy, que se me cae esto. La curva del KNO3 es esta. A 20 grados centígrados su solubilidad es más o menos 40. ¿Lo veis? Pues la A sería a 20 grados centígrados, la solubilidad es, subo y veo, ¿vale? Toco la curva del KNO3 y veo qué solubilidad le corresponde. Un poquito menos de 40, yo pondría 38. La solubilidad, gramos en 100 gramos de agua, se pone así. 40 la hacéis vosotros, ¿vale? Os vais aquí arriba y veis a ver la curva con la que toca. ¿De acuerdo? La B sería, ¿qué sucede si la disolución del KNO3 baja su temperatura de 40 a 20? Pues lo que pasa es lo siguiente. Si su temperatura baja de 40 a 20, ocurre que tengo en 40 grados centígrados aproximadamente 80 gramos que se disuelven, y ahora si baja su temperatura a 20, solamente se van a disolver 38. Entonces, lo que va a ocurrir es que de esos 40, ¿vale? De esos 40, no, de esos 80, que eran 80, solamente se disuelven 38. Y por lo tanto quedaría el resto, que serían 42 gramos, en el fondo sin disolver. Esto lo hacéis vosotros. ¿A qué temperatura la solubilidad del KNO3 es igual a la de K2CrO4? Pues tenéis que ver el punto en común entre esta curva de esta sustancia y esta. Y mirar qué temperatura es. ¿Vale? Y eso, qué sustancia es más soluble a 20 grados, también lo hacéis vosotros. Siguiente, ¿cómo separarían los componentes de la tinta del boli? Pues lo separaría mediante el método de una cromatografía. Ese método de cromatografía es un método muy parecido al que se está utilizando ahora, que seguramente que lo habéis escuchado en la tele, para hacer los test si eres positivo en el coronavirus, que se llama las PCR. Lo que pasa es que las PCR, en vez de separar los componentes de forma general lo digo, en vez de separar los componentes por gravedad, por así decirlo, como ocurre en la cromatografía, pues lo hace por electricidad.
¿de acuerdo? Carga las proteínas con las carga eléctricamente, ¿vale? Y pone una diferencia de potencial entre dos lados de una placa. Pero el fundamento prácticamente es el mismo, es un método cromatográfico, pero que utiliza la electricidad, ¿vale? PCR, que está ahora muy de moda. ¿Cómo separarías el alcohol del agua? Explícalo. Bueno, esto se hace mediante el método de destilación, y eso vosotros me lo explicáis, ¿vale? Que lo vimos en clase, ya recordáis que lo vimos en el laboratorio, puse el instrumental, cómo separaría y todo eso, ¿vale? Recordar que se basaba en la diferente temperatura de ebullición del alcohol y del agua. Primero hierve el alcohol se evapora, en un condensador se va a condensar, cuando pasa por el condensador ese vapor pasa a estado líquido, se condensa y luego se recoge en un vasito y el agua pues no hierve. Por eso hay que utilizar una temperatura intermedia entre la temperatura de ebullición del agua y la del alcohol. El alcohol hierve prácticamente a 70 grados y el agua a 100, como sabemos. Pues la temperatura que hay que utilizar es más o menos 80. ¿Por qué? Porque si la temperatura es 80, es decir, está entre 70 y 100, me garantizo que hierva el alcohol porque está por encima de su temperatura de ebullición, y también me garantizo de que el agua no pase a estado gaseoso. Si pongo una temperatura superior a 100, van a hervir los dos y por lo tanto no se van a mezclar. ¿De acuerdo? Este es el primer vídeo, luego haré el vídeo de la parte 4 del átomo.